Jimmy, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. ¿Cómo va la campaña, Jimmy? Excelente, excelente, estoy sumamente optimista, a pesar de que es una campaña muy austera, lo que están gastando son nosotros, no nosotros. Nosotros seguimos en nuestras caminatas permanentes desde el día 7 de mayo, no hemos parado, y sabemos y tenemos la fe y la confianza en que los ciudadanos nos van a llevar a la alcaldía de Guayaquil el próximo día 5 de febrero. Más aún ahora que se ha formado, como ustedes conocen, pues un frente para detener el fraude entre varios partidos y organizaciones. Son 8 o 9 partidos y organizaciones políticas, entre las cuales no está pues el PSC, no está tampoco la Revolución, y me parece que no está Suma. Pero los demás están todos, que nos hemos unido para el control electoral, para que haya un control sumamente estricto que pretende poner 10.000 personas en las mesas de la Guayaquil y la provincia del Guayas para evitar que se tuerza la voluntad de los ciudadanos. Jimmy, escuchábamos nosotros, no solamente en Guayaquil, sino también en otros cantones como Daule, Durán, que tienen miedo al fraude electoral y enmarcaban directamente a Social Cristiano y hablaban de millones de dólares que se manejan en el Tribunal Electoral para justamente lo que usted decía, ¿no? De una u otra forma, vertir esa voluntad, esa elección popular. ¿Ustedes están confiados? ¿Están preparados para ese control? De ninguna manera. Confiados en absoluto, preparados sí para el control. Ya tenemos el control electoral y sobre todo porque si usted ve cómo está conformada la Junta Provincial Electoral, encuentra que desde el presidente, el nuevo, también el anterior, hasta el último conserje, todos son social cristianos. Entonces, lo que tiene que hacer, lo que hace el control electoral es ejercerlo desde las mesas, porque el fraude se fragua desde las mesas. Tal es el nivel de contaminación que hay que cuidar las mesas. Y a mí me molesta esto porque es increíble que los movimientos y partidos tengamos que poner 10.000 personas en la calle para que no nos roben, cuando realmente en otras partes del mundo en 48 horas, a veces en 4 horas, ya están los resultados sin tocar la verdadera intención de voto de los ciudadanos. Acá hay que poner 10.000 personas para cuidar de que el secretario, cuando proclame un acta, en lugar de decir, el acta dice, por ejemplo, Jimmy Jairala 120, Cintia Viteri 80, él proclame al revés. Y ponga los datos al revés en el acta. Entonces hay que tener las actas confirmando que no haya ninguna alteración respecto de lo que dicen las papeletas. Desde allí comienza el control electoral. Muy bien, bueno, un trabajo bastante arduo que van a tener los candidatos, y esta queja, bueno, ya viene sonando en distintas ciudades. Pero Jimmy o Don Jimmy, no sé, porque yo he escuchado a la gente decir Jimmy, Don Jimmy, Jimmy nomás. Dice Jimmy a secas. El debate lo dejó muy bien posicionado, al menos eso es lo que siente la ciudadanía. Y bueno, dentro de sus propuestas, ¿cómo está respaldando la gente esta del tren, por ejemplo, que es la más cuestionada? Ayer estuve con un grupo de jóvenes de Ecotec en un conversatorio y quedó muy bien sembrada la idea de que el tren es la única solución que tiene Guayaquil para salir de sus problemas de movilidad. Y quiero hacer una precisión para evitar tanta especulación, ¿no? El único argumento que tuvo Cintia Viteri para combatir el tren, que ella no lo puede hacer, pero yo sí, es que el pasaje va a costar 2.50 de ida y 2.50 de vuelta. Entonces Jimmy Jairala, no me nombró, pero asumamos que se trataba de mí, porque el único que va a hacer el tren soy yo. Te va a quitar las tablets, te va a quitar el kit de alimentos, te va a quitar todo. Cuando en realidad es una información que no obedece a lo que va a pasar. ¿Y qué es lo que va a pasar? El pasaje rebasa apenas los 80 centavos si es que no hay subsidio. Con subsidio vamos a lograr reducirlo alrededor de 45 centavos en un transporte más moderno, un transporte más cómodo, más seguro, absolutamente amigable con el ambiente y con una particularidad, con el subsidio que le va a costar, ¿sabe cuánto le va a costar a la ciudad el subsidio? Al año, 22 millones de dólares. Alguien dirá, ¿qué cantidad de plata? Perdón, Cintia se gastó 20 en trapear las aceras de Guayaquil y nosotros vamos a
favorecer alrededor de 300.000 personas diarias que van a ocupar la primera línea del tren con un subsidio anual que es $2 millones más que lo que gastó en baldear. Entonces, realmente, eso sí es un subsidio que favorece directamente a las personas, caramba, que no podrían pagar un transporte de ese nivel, pues. Y en la actualidad también el municipio le está dando un salvataje todos los años al 6 millones y pico de dólares le ha pagado a la Metrovía, y nosotros tenemos una idea que es la de integrar al tren la Metrovía. Si el tren es eléctrico, si el tren va a generar 8.000 fuentes de empleo directo, 30.000 fuentes de empleo indirecto, va a haber en la primera línea por lo menos 20 paradas, en cada línea una plaza comercial. Vamos a tener alimentadores del tren eléctrico para comunicar las paradas con la Metrovía. ¿Por qué no hacer que, no sé si como parte del mismo contrato de la empresa que gane, u otra, también los vehículos de Metrovía sean eléctricos, de modo que vamos ya trabajando con vistas a no seguir contaminando? ¿Qué es lo que hay que hacer en este caso? Conversar con los choferes que son los dueños de la Metrovía, que están quebrados. Están quebrados, que sacaron a licitación la cuarta troncal y no se inscribió nadie, porque no es un buen negocio, porque la mitad de los buses están embancados. O más. Pero además los buses están embancados, la mitad no tienen para los repuestos, es un pésimo negocio. Entonces, esto es un transporte integrado que, mire, lo favorece a todos, hasta los buceros. Cada estación va a ser un hervidero de movimiento. Van a ir taxistas, van a ir los buceros, están las alimentadoras. Va a ser una reactivación absoluta de los barrios. Son 20 paradas en la primera línea. Tenemos un estudio que ya está muy avanzado, que lo tuvo el exalcalde de Nebot y lo tuvo la señora Viteri en su escritorio. Nunca le dieron pelota. Nosotros lo tenemos ya, vamos a actualizarlo. Y el tren, quiero decirle a los ciudadanos que es totalmente factible. ¿Por qué? Porque la ciudad, lo que le va a costar sí es el subsidio, pero el subsidio en trenes es absolutamente normal en el mundo. ¿Cuál sería la ruta, Jimmy, de ese tren? Solamente déjeme concluir en una cosa, Jaime. Esa es una inyección económica de $1.000 millones a Guayaquil. Porque la empresa que gane, que puede ser, a ver, ¿cuáles son las que tienen la tecnología? BYD de la China, Acciona de España, CCR de Brasil, Ferrovías de Argentina, Hitachi y Mitsubishi de Japón, OAS de Brasil, Deutsche de Alemania y Keolis de Francia. Todas esas tienen la tecnología para el tren elevado. Todas están dispuestas a poner esos casi 1.000 millones que vale la primera línea, que los pone el concesionario, porque van a manejar el negocio durante 30 años. Entonces, comercialmente es bueno, no llega a 80, 90 centavos el costo de operación, y nosotros vamos a subsidiarlo para bajarlo. Claro. y que sea accesible. Es que hay varias líneas, a ver, ¿cuáles son? Hay una, por ejemplo, que puede ser desde el intercambiador de Mucholote, pasando por Bastión Pascuales, el intercambiador de la Vía Daule, Florida 1, 2, Prosperina, sería largo enumerar, Batallón del Suburbio, Trinitaria, Fragata hasta La Pradera, por ejemplo. Esa es una, ya hay un estudio para esta. Pero hay otros trazados, por ejemplo, la estación principal en Voluntad de Dios, eso es Monte Sinaí, en el hospital, ¿no? A la altura del hospital, frente al hospital. La estación Vallehermoso, la estación Nueva Prosperina, la estación en Casuarina, la entrada de la 8, la estación Florida, Prosperina, Espol, Universidad del Pacífico, Jardines del Salado, hasta Portete. Son varios tramos. A ver, lo que estamos hablando son trazos posibles, son posibilidades. No digo específicamente que esos vayan a hacer, pero esa es la idea. ¿Cuánto tarda esto? Porque también me lo han preguntado. Sí, pero se va a demorar ¿cuántos años? No, tampoco es tanto tiempo. ¿2 años? 2 años y medio para que funcione la primera línea, que realmente no es mucho, porque la primera línea va a tener 29 kilómetros aproximadamente, ¿no? Aparte de esto, para quienes no lo saben, en este momento se están construyendo líneas del tren elevado en Sao Paulo, en Salvador de Bahía, en Panamá, en Monterrey y en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Es decir, esto no es, como dijo Cintia, una solución que se pinta como moderna, pero es antigua. Vea, el que no sabe es como el que no ve. Alguien le dijo
a Cintia Viteri, di que va a costar el pasaje más caro, di que eso ya es viejo ni caro, es posible. El que dice otra cosa es que haya gente como ella que cree que no es posible, pero yo les digo que sí es posible. Si al centro Guayaquil, ¿hay ruta para el centro de Guayaquil? Todavía no hay una ruta para el centro, porque lo que se trata en las primeras fases es no ser tan invasivo. Pero como fue la Metrovía en su momento. Hay que hacer los estudios. Mire, hay quienes dicen también, yo estoy tratando de contestarle a todos los que le han puesto han hecho alguna observación. Por supuesto, muchísima gente contenta y optimista, ¿no? Aquí queremos que nos traten como países del primer mundo, pero para eso tenemos que hacer las cosas que hace el primer mundo. Claro. Si no vamos a seguir estando a la cola del mundo. Guayaquil es la 9ª ciudad en América con más grandes conflictos de movilidad. Está comprobado que perdemos los guayaquileños 2 días y medio casi en los trancones al año. 2 días y medio de nuestro trabajo, de nuestra vida, lo perdemos en trancones de tránsito. Estamos 9º. Somos de las ciudades más conflictivas en movilidad. Hay que trabajar en eso. Jimmy, de las preguntas que siempre nos hacen nuestros seguidores es efectivamente la movilidad y se quejan mucho de los parqueos en la ciudad. Ya. Porque si bien es cierto, esto alivia y aliviaría muchísimo a los sectores muy alejados de la ciudad, como los que usted nombró, pero ¿qué pasa con la movilidad? ¿Qué pasa con los parqueos en la ciudad? Porque bueno, Guayaquil cada día va quedando más pequeño. Sí, a ver, yo aquí debo ser muy transparente. Yo no creo que la solución de Guayaquil sea, por ejemplo, poner más parquímetros o de pronto hacer edificios de parqueos como yo lo pensaba en la candidatura anterior. Yo también en la candidatura anterior pensaba que el tren elevado no era una solución y también pensaba que todos los parques tenían que estar sin rejas. Yo pensaba esas cosas, pero uno tiene que reconocer en política cuando se equivoca. Y se retroalimenta de información y entiende que, por ejemplo, hoy usted va a los barrios y la gente le dice, no me quite las rejas del parque, más bien póngale al que no tiene. Quiero una solución a la movilidad. Y en el caso de los parqueos, yo pensaba en los edificios de parqueos, no son tampoco la solución. Lo que hay que hacer es procurar que la gente aprenda a usar más los pies, o a usar otro tipo de locomoción, como bicicletas, como scooters. Tenemos que entrar en un plan de peatonizar muchas calles en el centro para que, a nadie, estamos, de nuevo, queremos que nos traten como países del primer mundo, hagamos lo que hacen los países del primer mundo. Hay muchísimos países que están optando por cerrar las calles del centro, o algunas calles del centro estratégicas, peatonizarlas para que el ciudadano pueda caminar y de esa manera inclusive somos hasta amables con el ambiente, no contaminamos con los vehículos. Tenemos que procurar, por ejemplo, desconcentrar el municipio para que diariamente no vayan 5.000 personas en auto, en bus o en lo que sea, a hacer sus trámites, porque tienen que hacerlos así, puesto que en el municipio nada más, solamente Cintia cree que el 100% de Guayaquil tiene internet. Váyase a los barrios populares a ver si tienen internet, pues no tienen. Entonces la ventanilla única no le sirve para nada. Hay que tener, en las nuevas paradas de la Metrovía, por ejemplo, hay que tener ventanillas, esas ventanillas con internet. Hay que tener seguramente oficinas municipales que no obliguen a la gente a venir hasta el centro. Podemos tener perfectamente oficinas municipales hasta en las paradas de la Metrovía. Perdón, del tren. Hay tantas cosas que se pueden hacer para modernizar Guayaquil, pero no se han hecho, ¿sabe por qué? Porque Guayaquil ha crecido durante los últimos años sin plan de desarrollo. ¿Ustedes conocen el plan de desarrollo de Guayaquil? Nunca. No existe. Entonces las personas que ¿Cómo se hacen las obras en Guayaquil? A ver, al ojo. Aquí se ha trabajado al Las ojo. piscinas con olas son al ojo, simplemente al ojo, quiero porque hacer aquí una piscina no hay, acá porque me nació. Aquí no hay un plan de desarrollo capaz de que los próximos alcaldes lo continúen, por lo menos en lo que se llama líneas gruesas, le pongan su impronta, su sello, y sigan, porque total, ¿quién va a ser el beneficiado? Sus hijos, mis hijos, Claro. Los hijos de ellos. El problema es que, por eso es que hoy día Guayaquil está como está. Todo es un relajo.
La vía en la costa, sabiendo que tiene tantos problemas de movilidad, todavía están dando permisos de construcción. Todavía no han cerrado las canteras, están haciendo 15.000 guetos, porque son casas chiquitititas, horizontales de nuevo, en la vía Chongón. Es terrible lo que pasa. ¿Y qué piensa usted de esos planes habitacionales? ¿De pronto el municipio de Guayaquil en su administración va a apoyar los planes habitacionales? Pero no de esos horizontales, esas casitas una al lado de otra, donde alguien suspira en un departamento y el de al lado oye. Eso no podemos hacer, tenemos que crecer para arriba. Nosotros hemos pensado en los condominios múltiples que son como una especie de rectángulos de 12 edificios de 4 pisos cada uno, son más o menos 176 departamentos con cerrado, un cuadrante, digamos, ¿no? En el centro tienen que estar pues el área verde, las áreas deportivas para el entretenimiento de los niños y afuera los negocios, la lavandería, la botica, el salón de comida, etcétera. Todos los negocios para que la gente tenga todo cerca. ¿Cómo vamos a hacer para que la gente aprenda a vivir en comunidad? Porque ese es el problema. Me dirá, enseguida estarán pensando, ¿cómo van a vivir 2 familias vecinas si 2 no pagan la alícuota, les cortan la luz de la escalera a todos? Pues el municipio no tiene que vender los locales de abajo, sino alquilarlos, de afuera. Para que no ocurra. Con el alquiler, cubre las alícuotas, mantiene los edificios y no terminamos en lo que hoy día son los tantos bloques que construyó el seguro, por ejemplo, que casi todos están en situación triste, lamentable, porque no han tenido mantenimiento, porque los vecinos no se ponen de acuerdo. Pero si el municipio mantiene la administración, aun cuando haya vendido los departamentos, vamos a aprender a vivir en comunidad. Jimmy, las inversiones se han ido hacia San Borondón, hacia Daule, el nuevo Daule que le llaman, y no para Guayaquil, ¿no? Esos pequeños sectores donde vemos grandes edificaciones y centros comerciales terminan ahí. Y la otra vez conversábamos justamente en este programa y decíamos, ¿dónde termina la parte turística de Guayaquil 9 de octubre? O si nos vamos por el lado casi yendo al sur, por la Quisquís, por esa avenida, pero de ahí para allá parte turística? No pasa nada, es que no hay. El problema de Guayaquil es que no ha trabajado, como no tiene plan de desarrollo, no tiene una propuesta turística. Cuando usted se va a otro país, vamos a suponer, se va a Buenos Aires, Argentina, usted se sube al taxi, si no ha ido nunca, le dice, ¿qué me recomienda? Primero vaya al centro. Y lo llevan al centro. En cualquier parte lo llevan al centro. Acá le dice el taxista seguramente, máximo Puerto Santana. Lado, pero no vaya hasta el centro, avance solo hasta Puerto Santana, como pasó en el famoso partido que a los turistas le dijeron, no vayan al centro, vayan solo hasta Puerto Santana. Entonces Puerto Santana estaba repleto y el centro estaba vacío. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que Guayaquil no tiene lugares más allá del malecón, del cerro y algo se me escapará. Y Puerto Santana. Parque histórico que no está en Guayaquil. Parque histórico que no está en Guayaquil. No está en Guayaquil. Entonces, cuando vienen los turistas, ¿a dónde se los lleva usted? A San Borondón. No. ¿Quieren algún lugar para divertirse? No hay en el centro. Es en San Borondón. Urdesa, no se puede. Ya no se puede, te roba de Urdesa. No, exactamente. Entonces, ¿qué tiene que hacer Guayaquil? Si tuviéramos plan de desarrollo, que vamos a tenerlo conmigo, podemos ser, por ejemplo, la capital gastronómica del Ecuador. Tenemos que vender a Guayaquil como la capital gastronómica del Ecuador. En Guayaquil están los sabores de todo el Ecuador. Hay que hacer un plan, porque hay que hacer un plan, un estudio, un plan. No solamente que la feria de raíces una vez al año. Eso es una golondrina, no hace verano. Hay que planificar la ciudad. El problema de Guayaquil es que no hay planificación. Cuando usted no tiene planificación, va de relleno en relleno, de tumbo en tumbo, haciendo plancitos pilotos, por ejemplo. Cintia se precia de la Casa Rosada, que hay en la Tarazana, y hay una. A mí me encantaría tener 10 Casas Rosadas, pero hay una. El día del debate habló de cifras y todo, que no difíciles de comprobar, por supuesto, porque uno habla de muchas cifras y nadie se pone a hacer un seguimiento a ver si es cierto o no es cierto. Guayaquil está llena de planes pilotos porque así se ha desarrollado Guayaquil. Han abierto un lugar para la atención de animales en abandono, qué sé yo, pero la gente va con algún animal abandonado y hay que ver si se lo reciben. Y si se lo reciben no tienen cirugía, no tienen nada. Entonces, por crecer desordenadamente, porque todo es planes pilotos.
No hay, hablamos de centros de desintoxicación. ¿Cuántos hay en Guayaquil? Creo que hay uno. Supongamos 2, pero son ambulatorios. Usted a un adicto a la H que ha tenido 3 años de consumo, 2 años, 1 año, no lo puede tratar así, porque le puede poner un suero, le puede bañar, le puede dar ropa limpia, habla con él, le da una receta y le dice que regrese. Ese chico no va a regresar. Otra vez se va al consumo. Hay que hacer centros de rehabilitación de adicciones en convenio con el Ministerio de Salud, con internación de 6 meses, como dice la norma. Y cuando estos chicos salen, el municipio tiene que aplicar lo que también está en la ley, que es un descuento de hasta el 50% en tributos a las empresas que los empleen. Eso tiene que hacer. Jimmy, ¿qué va a pasar con el tema del aeropuerto? Ese cambio de uso de suelo que se hizo en el sector de Daular, donde se beneficiaron un grupo de amigos de la propia alcaldesa y el ex esposo de la alcaldesa de Guayaquil. ¿Qué se puede hacer para que esas personas por lo menos reciban un castigo, una sanción por lo que hicieron? A ver, lo primero que hay que ver es si es conveniente o no revertirlo, el decreto. Pero en lo que más hay que detenerse es en que ya se supone que hay un estudio y hay un recurso, hay 350 millones de dólares listos para la construcción del nuevo aeropuerto en Daular. Hay un fideicomiso, hay obras ya. Entonces yo no quiero que pase como la refinería de Manabí, tener el terreno ahí plano, abandonado. Eso no puede pasar. Si el destino es Daular, pues tenemos que pensar ya no solamente en que hay que hacer el nuevo aeropuerto, sino en qué vamos a hacer con el llamado viejo aeropuerto. Y ahí es donde yo digo que a Guayaquil le hace falta un hospital municipal, otro aparte del Hospital Bicentenario. ¿Dónde lo vamos a hacer en el aeropuerto, comillas, viejo, que es el que funciona ahorita? En la terminal. La terminal tiene que adaptarse para que se pueda adecuar ahí el hospital municipal. ¿Por qué otro hospital municipal? Porque el déficit de camas en Guayaquil es de 2.700 aproximadamente. ¿Cómo no va a hacer falta un hospital municipal? Ahí también puede haber un desarrollo urbanístico, puede haber un gran parque como la Carolina, por ejemplo, puede ser un gran parque verde, y hay vías de desfogue para los vehículos que vienen desde Durán, porque se pueden ampliar las avenidas. Entonces es una gran ventaja salir del centro de Guayaquil y trasladar el aeropuerto a Daular. No, yo tengo que llegar para aleccionarme bien, entender bien qué entretelones hay. Pero en este momento el único destino que conozco es Daular. Alguien me dijo, ¿por qué no lo haces en Taura? Porque el fideicomiso está constituido para un aeropuerto en Guayaquil. En Guayaquil, claro. Y Taura es Naranjal. Es Naranjal. Rápidamente, Jimmy, nos faltan tenemos tantas interrogantes que hacerles, pero ya el tiempo se nos está cortando. ¿Qué va a pasar con la aerovía, las fundaciones? ¿Qué más le puedo decir? El tema de las vallas que tenían patas y se instalaron en las fundaciones tienen que ser auditadas. Hay que hacer una auditoría porque es un error llegar a dar palos de ciego. Primero tengo que saber qué hay, tengo que saber dónde hubo irregularidades, pues, porque si usted no audita, ¿cómo sabe qué irregularidades hubo si es que las hubo? Si usted llega y las cierra, quiere decir que todo lo que pasó quedó bajo 7 llaves y nunca más nadie ve nada. Eso hay que auditarlo. Y si hay fundaciones que tengo que cerrar, las cierro, y si el servicio se puede mantener, las convierto en direcciones. Pero las fundaciones tienen que ser auditadas para poder determinar dónde hubo, en los casos en donde se determine que hay irregularidades. Pero llegar a poner candado es complicidad. Claro. Eso no voy a hacer. Aerovía. La aerovía, la única esperanza de vida que tiene la aerovía es integrarse a este plan, valga la redundancia, integral de movilidad, porque el fracaso de la aerovía se debe a que la ciudad, no fueron los concesionarios, pagó 140 millones de dólares y 20 los concesionarios. Y esos concesionarios ya quieren irse. Quieren que les devuelvan los 20. Claro, pero es lógico que haya fracasado.
desde Durán hasta el centro, 70 centavos, es mucha plata. No, pues ni para turismo funciona. No, porque no, usted para llega turismo usted va 2 veces máximo. No, pero usted llega a Durán y no encuentra nada, pues en Durán. No solo eso, ¿para qué le sirve? Para mirar el río, que es lindo. Nada más, para tomarse una foto. Y para ver, nada más, no le sirve para nada más. Entonces, turístico no es. Si usted quiere hacerlo parte del plan integral de movilidad, ok, intégrelo con la Metrovía. Con el mismo boleto, la persona se baja en el centro, camina 2 cuadritas, se sube en la Metrovía, que ojalá conmigo sea eléctrica, y se va al sur, por ejemplo. Ahí ya es otra cosa. Ahí ya hay un potencial. Pero ahora, ni alimentadores hay ahora en Durán para la aerovía. Es un fracaso ruidoso. Y con entonces, la inseguridad que tiene. Peor todavía. ¿A qué se debe todo esto? A que no hay plan de desarrollo. Claro. Y nadie entiende cómo es que hubo un estudio que reveló que supuestamente el mejor sistema de transporte casi que del mundo era la aerovía. Jimmy, finalmente de mi parte, no sé si Carla tenga alguna otra interrogante, en el tema de la descontaminación del estero Salado y el río Guayas, ¿hay algún plan? Porque yo no veo que se haya hecho algo dentro de las 3 décadas y un poco más que van a tener administrando Guayaquil los que conforman el PSC. Claro. A ver, yo soy una persona con una formación y una conciencia social absoluta. Yo no puedo cometer la crueldad que se ha cometido en 30 años de mantener a gente pobre en las orillas del estero sin servicios básicos y sin escrituras. Eso es un acto de crueldad. Yo no podría desarraigarlos tampoco. Son gente cuyos hijos han crecido allí, que se conocen con los vecinos, pero no tienen ni un servicio básico. Y aparte de que no tienen servicios básicos, no tienen escritura. Lo que hay que hacer con estas familias es primero legalizarlas para poder proveerlos de servicios básicos. Porque entonces, si le das servicios básicos, ya la gente no dirá, bueno, ¿dónde voy a botar la basura? Si el recolector pasa a 10 cuadras, tengo que botarla al estero. Ya eso no va a pasar y se van a convertir ellos en los primeros en cuidar el estero. Porque vamos a hacer también alrededor de todas estas construcciones, para que no sigan ganando el espacio al estero, con un sistema que se llama tabla estacado, una especie de corredor que va a impedir, que les va a dar seguridad y va a impedir que sigan ocupando espacios. Y mediante mire, en el mundo hoy hay muchos sistemas, uno de ellos usa los llamados microorganismos para eliminar la contaminación. Ya estamos elaborando un plan, incluso tenemos otro plan más que nos acaban de presentar ayer o anteayer científicos ecuatorianos para descontaminar el estero. Pero lo primero que hay que hacer es no solamente echarle la culpa a la gente que vive en la orilla del estero. Hay todavía industrias que depositan los desechos industriales en el estero y ahí todo el mundo se hace el ciego. Hay que hacer, pues, la Dirección de Ambiente del municipio tiene que hacer, pues, una evaluación a ver cuáles son las industrias que están contaminando el estero. No podemos seguir echándole la culpa a la gente que vive en las orillas, pues. Jimmy, bueno, ya finalizando, hace años atrás, mediante decreto, se le cedió las competencias patrimoniales a los municipios. No hemos visto en esta alcaldía de la señora Cynthia Viteri que haya habido una restauración, que sería la palabra correcta, de edificaciones patrimoniales, pero sí hemos visto que algunos edificios y casas que han sido considerados patrimoniales, pues, bueno, pues se han venido abajo. Dentro de su plan sí no está... solo que se han venido abajo, algunos les han cambiado la fachada, que eso es realmente espantoso. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que si bien es cierto, usted tiene razón en que ya es competencia del municipio, el municipio no la ha recibido la competencia. Y yo ya sé por qué. Creo estar en la mente de los concejales y de Cynthia Viteri, no en todo. Seguramente es porque no les han asignado recursos, porque toda competencia tiene que venir acompañada de recursos. Por eso no se han hecho cargo todavía. Y lo que tiene que hacer el municipio, y a mí sí me va a tocar hacerlo, es eso, hacerme cargo. Y si tengo que ir a pelearme con el ministro de Economía para que me asigne el recurso para ejecutarla, lo voy a hacer. Pero hay más de 600 edificios patrimoniales que en este momento están un poco a la buena de Dios. Déjeme decirle algo. En algún momento trabajé en una institución pública, en una dirección de cultura y patrimonio, y me acerqué al municipio.
Y la respuesta fue, más barato me sale derrumbarlo y construir uno nuevo. Así es. Que restaurarlo. Exacto. Es una indolencia porque nos estamos yendo contra nuestras culturas, nuestras raíces, nuestra historia. Esperemos que eso no pase en la alcaldía de Jimmy Estoy de acuerdo Jairala. con usted y yo sí me voy a hacer cargo de eso. Sí voy a asumir esa competencia. Qué bueno. Bien, mi querido Jaime, pero que no se vaya sin que le diga a los guayaquileños por quién votar. Bueno, recordarles. Yo tengo un criterio sobre Primero para prefecto, ¿a quién está apoyando, Jimmy, usted? A nadie. En este momento a nadie. Hemos dicho que vamos a terminar apoyando al candidato que más acerque sus propuestas a lo que nosotros hicimos en la prefectura. Y bueno, más allá de eso, estamos evaluando a quién apoyar. ¿Y en la consulta? En la consulta popular vamos a contestar algunas preguntas sí y algunas no. Pero en lo que respecta al voto... ¿Usted no cree que es una trampa esa consulta? Hay algunas preguntas que... ¿Cómo va a contestar usted no en la pregunta de la extradición, por ejemplo? Yo voy a contestar sí. Yo, por ejemplo, ¿cómo no puedo contestar sí en la pregunta que tiene relación con la reducción del número de asambleístas? A mí me parece que hay que reducirlo. ¿Usted cree Pero que hay está otras bien que que no, le hay otras que reduzcan no. a los migrantes de 6 a 2 asambleístas? Mire, yo creo que lo fundamental es la calidad del asambleísta, más que Pero la recordemos cantidad. que los migrantes son los que nos han sostenido la dolarización y Sí, reducir. no hay duda. Pero la yo participación de apuesto ellos. más por la calidad del asambleísta que por la cantidad del asambleísta. Yo no estoy de acuerdo con que la asamblea nombre al Consejo de Participación, pues. Y que la asamblea sea la que termine designando autoridades. O sea, en el tema de Es una participación- barbaridad. Es una barbaridad, pues. En el tema de participación va a votar no. No, absolutamente. A ver, déjeme decirle, porque yo sé que el tiempo apremia para ustedes también, el tema de la votación. Aquí hay dos alternativas en Guayaquil. La una es votar por la ciudad. ¿Qué es votar por la ciudad? Votar por el único candidato que puede ganarle a la señora Viteri. Es decir, si usted quiere el cambio es justamente resignar su voto partidista y apuntar al candidato que puede ganarle a Cintia Viteri, que lo digo con mucha humildad, es Jimmy Jairala, de la 1. Y la otra opción es votar porque usted es de tal partido y porque conoce a sus líderes y no importa lo que pase. Bueno, ahí está, vote así. Pero no reclame si es que las cosas no cambian. Para cambiar hay que provocar el cambio. Y la invitación es eso, a provocar el cambio. Y eso lo podemos provocar votando bien. Coja el pollo. Y súbase al tren del cambio. Gracias, Jimmy. Gracias. Jimmy Jairala, candidato a la alcaldía de Guayaquil por Centro Democrático, lista 1.